Hola, en este video les vamos a hablar acerca de la regulación del ciclo celular por proteínas quinasas. Analizaremos las rutas de regulación del ciclo celular como los factores que considera una célula cuando decide si avanza o no en el ciclo celular y cuando los mecanismos reguladores que limitan su división son defectuosos y las células experimentan una división incontrolada, siendo el resultado catastrófico el cáncer. El ciclo celular tiene 4 fases. La fase S de síntesis, la célula sintetiza una copia completa de ADN para las 2 células hijas y se duplican los centrosomas que ayudan a separar el ADN durante la fase M. En la fase G2, la célula duplica su tamaño y sintetiza RNA, proteínas y organelos. La fase M de mitosis, la cubierta nuclear materna se rompe, los cromosomas son separados por el oso mitótico hacia lados opuestos de la célula y cada conjunto de cromosomas es rodeado por una envoltura nuclear. Y en la citoquinesis, el citoplasma de la célula se divide en dos, lo que forma 2 nuevas células. Pero ¿qué sucede con estas 2 nuevas células hijas? Esto depende del tipo de célula. Algunos tipos de células se dividen rápidamente y en estos casos las células hijas podrían sufrir inmediatamente otra ronda de división celular, como las células del tejido embrionario. Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Estas células pueden salir de la fase G1 y entrar en un estado de reposo llamada G0. En G0 una célula no está preparada activamente para la división, solo lleva a cabo su trabajo, como conducir señales como una neurona o almacenar carbohidratos como una célula del hígado. G0 es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden reiniciar la división si reciben las señales correctas. El control del ciclo celular está a cargo de una familia de proteínas quinasas con actividades que cambian en respuesta a señales celulares. Las quinasas son heteroímeros con una subunidad reguladora, que son las ciclinas, y una unidad metabólica catalítica, que son las proteínas quinasas dependientes de ciclinas o CDKs. En ausencia de ciclina, la CDK es casi inactiva, pero la unión a una ciclina la vuelve una enzima funcional y le permite modificar proteínas diana. Estas proteínas dirigen las actividades metabólicas de la célula al fosforilar proteínas específicas a intervalos temporales precisos que producen una división celular ordenada. Las células animales tienen al menos 10 ciclinas diferentes, A, B, C y así sucesivamente, y al menos 8 CDK, desde CDK1 a CDK8, que actúan en combinaciones diversas en puntos específicos del ciclo celular. Las actividades de las CDKs muestran oscilaciones, pues están reguladas por 4 mecanismos. 1. La fosforilación y desfosforilación de la CDK. 2. La degradación controlada de la subunidad de ciclina. 3. La síntesis periódicas de CDK y ciclinas. Y 4. La acción de proteínas inhibidoras específicas de las CDKs. La actividad controlada de la CDK actúa como un reloj que orquesta las etapas en la división celular normal, asegurando que se complete una fase antes de iniciar la siguiente. La actividad de una CDK se ve regulada por la fosforilación y desfosforilación de dos residuos importantes. Sin la ciclina, la CDK se pliega y un segmento del bucle tapa el sitio de unión de la proteína sustrato e inhibe la actividad de la proteína quinasa. Cuando se une la ciclina, fuerza un cambio conformacional que desplaza el bucle T lejos del sitio activo y reorienta una hélice amino-terminal, llevando uno de los residuos esenciales de la catálisis, glutamato 51, dentro del sitio activo. La fosforilación de un residuo de treonina en el bucle T produce un residuo con carga negativa que se estabiliza con la interacción de 3 residuos de arginina y la CDK consigue su conformación activa. La degradación de las ciclinas mitóticas regula la actividad de CDK a lo largo del ciclo celular. El paso a través de la mitosis requiere la activación de las ciclinas y luego su destrucción, que activan la subunidad catalítica de la CDK de la fase M. Las ciclinas contienen cerca del extremo amino terminal la secuencia que se le llama recuadro de destrucción, que actúa de marca para la degradación.
El término recuadro proviene de la práctica común que en los diagramas de secuencia de ácidos nucleicos o proteínas se enmarcan dentro de un recuadro una secuencia corta de residuos nucleicos o aminoácidos con una función especial. La proteína DBRP o proteína que reconoce el recuadro de destrucción reconoce esta secuencia e inicia el proceso de destrucción de la ciclina, uniendo la ciclina con una proteína ubiquitina activada que se unen covalentemente por medio de la enzima ubiquitina ligasa, y más proteínas ubiquitinas se unen proporcionando la señal para que el complejo enzimático proteolítico llamado proteasoma degrade la ciclina. El aumento de la actividad de la CDK conduce a la proteólisis de la ciclina, y la ciclina recién sintetizada se asocia con la CDK. La CDK fosforilada activa la DBRP y la DBRP provoca la proteólisis de la ciclina. El descenso de la concentración de ciclina provoca la disminución de la actividad de la CDK, y la actividad de la DBRP se ve disminuida debido a la actividad por parte de la enzima DBRP fosfatasa, y la ciclina es degradada por el proteasoma dejando al CDK inactivo. El tercer mecanismo para cambiar la actividad CDK es la regulación de velocidad de síntesis de ciclinas de CDK o de ambas. Los factores de crecimiento y citoquinas desencadenan la cascada MAPK, que son proteínas quinasas activadas por mitógenos, que son factores que estimulan la división celular. Los factores de crecimiento desencadenan la fosforilación de las proteínas nucleares Jun y Fos, que son factores de transcripción que promueven la síntesis de las ciclinas CDK y E2F. A su vez, E2F controla la producción de varias enzimas esenciales para la síntesis de desoxinucleótidos y de DNA, lo que permite que las células entren en la fase S. Finalmente, proteínas inhibidoras específicas se unen e inactivan CDK específicas. Las CDK regulan la división celular por fosforilación de proteínas clave. La lista de proteínas diana sobre las que actúan las CDK continúan creciendo. Un ejemplo es la estructura de la envoltura nuclear, que se mantiene en parte gracias a la alta organización de redes de filamentos intermedios compuestos por la proteína lámina. La ruptura de la envoltura nuclear antes de la segregación de las cromátides hermanas en la mitosis se debe en parte gracias a la fosforilación de la lámina por una CDK, que provoca la despolimerización de los filamentos de lámina. Una segunda diana de la quinasa es la maquinaria contráctil actina y miosina, impulsada por ATP, que pinza una célula en división en dos partes iguales durante la citoquinesis. Después de la división, la CDK fosforila una pequeña subunidad reguladora de la miosina, lo que provoca la disociación de la miosina con los filamentos de actina e inactiva la maquinaria contráctil. Seguidamente, la desfosforilación permite la reformación del aparato contráctil para la siguiente ronda de citoquinesis. Un sustrato muy importante de la CDK es la proteína del retinoblastoma o RB, que participa en el mecanismo que detiene la división celular en G1 si se detecta una lesión en el DNA. La proteína RB no fosforilada se une a un factor de transcripción E2F, y esta no puede promover la transcripción de un grupo de genes necesarios para la síntesis del DNA. En este caso, el ciclo celular no puede pasar de G1 a fase S. El mecanismo de bloqueo de la proteína RB E2F se elimina cuando la proteína RB se fosforila gracias a la ciclina ECDK2 como respuesta a una señal para que continúe la división celular. Cuando las proteínas quinasas ATM y ATR detectan lesiones en el DNA, fosforilan P53 activándola para que sirva como factor de transcripción que estimula la síntesis de la proteína P21. Esta proteína inhibe la actividad de la proteína quinasa de la ciclina
CDK2 en presencia de P21, la proteína Rb permanece desfosforilada y unida a E2F, deteniendo la célula en el punto de control G1 y se activa la reparación del DNA. Pero cuando las lesiones son demasiado extensas para permitir una reparación efectiva, esta maquinaria desencadena un proceso de apoptosis que lleva a la muerte de la célula, impidiendo así el posible desarrollo de un cáncer. Gracias.